Y además de las fotocívicas, el nuevo reglamento de tránsito establece un incremento de velocidad para 11 avenidas principales que pasa de 50 a 80 kilómetros por hora. Pero, ¿cuáles son estas avenidas? Aquí se lo decimos. Me encuentro en Avenida 608. Esta es una de las 11 vialidades en las cuales los automovilistas a partir de hoy podrán aumentar su velocidad de 50 a 80 kilómetros. En estos tramos no podrán circular bicicletas ni otros vehículos no motorizados. Algunos automovilistas están de acuerdo con la noticia. Está bastante bien. El chiste es concientizarnos para manejar lo mejor posible, ya que en la ciudad somos tantos que literal ya no cabemos. Los tramos que tendrán el aumento de velocidad autorizada son los siguientes: Avenida 100 metros de Insurgentes Norte a Anillo Periférico Río Tlalnepantla, Calzada Vallejo de Anillo Periférico Río Tlalnepantla a Clave, Eje 5 Norte de Aquiles Cerdán a San Pablo Jalpa, Eje 3 Oriente de Oceanía a Circuito Interior Río Churubusco, Eje 5 Sur de Ermita Iztapalapa y a lo largo del tramo de Narciso Mendoza, Avenida de las Torres, Circunvalación y Marcelino Buendía. Eje 2 Norte de Taxímetros a Norte 17. Avenida Gran Canal de Anillo Periférico Río de los Remedios a Circuito Bicentenario, Avenida Río Consulado. Avenida 602 de Avenida 608 a Vía Tapo. Insurgente Sur de Eje 10 Sur a Periférico. Oceanía, Eje 1 Norte a Taxímetros. Y Vía Tapo de Avenida Texcoco a Vía Express Tapo. Otros usuarios piensan que aumentar la velocidad es un retroceso. Sí, totalmente. Pues sí, porque si va a ser si es a una velocidad, va a ser 20, 30 kilómetros, pues es lógico que no va a haber un accidente. Pero ya si va a ser de 80 en adelante, pues es lógico que sí, ¿no? Entonces, pues, en esas cuestiones sí estamos en contra. Los nuevos lineamientos de límites de velocidad fueron publicados en la Gaceta Oficial, los cuales entraron en vigor el 22 de abril. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.